Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me veis? ¿Me oís? Sí, vale. Gracias, Daniel. Perfecto. Vale. ¿Solo me oyes? ¿El resto no me veis? ¿O es solo Vanessa? Solo mi foto. He puesto el vídeo a ver si... Probad a darle a actualizar. No sé si era F5, creo. O salir y entrar, creo que era. ¿Sí? Vale. Creo que tenéis que habilitar vuestra cámara para poder verme y luego la deshabilitáis. Eso era. Vale, pues nada. Si estáis ya listos, las grabadoras están listas también. Perfecto, gracias, Daniel. No os oigo, pero bueno, tenemos el chat y si no, pues sí, a lo mejor desde vuestros portátiles podéis oír, lo que pasa es que a lo mejor se acopla, no lo sé. Pero bueno, tengo el chat abierto, ¿vale? Vale, la grabación está lista. ¿Habéis empezado ya a grabar? Podemos... Ya se está grabando, gracias, Laura. Vale, gracias, Vanessa. Nada, me operaron la semana pasada, estoy de baja, lo que pasa que, bueno, no tenía sentido pedir un sustituto para un par de semanas, así que pues os doy la clase desde aquí y listo, que además la clase de hoy es muy importante porque empiezo con rentas, ¿vale? Y ahora empieza lo bueno. Hasta ahora hemos tenido el aperitivo y ahora empieza lo bueno, pero bueno. No he terminado de corregir los exámenes, lo siento, pero entre la operación y que he estado unos días cao, pues, y las cosas del instituto la semana pasada que no me dio la vida, pues no terminé. Pero bueno, os he subido la solución, creo que la habéis visto. Y nada, entre hoy y mañana termino de corregir y os subo las notas, ¿vale? Las publicaré en la plataforma, como siempre. ¿De acuerdo? Gracias, Vanessa. Así que pues nada, que voy a empezar con la clase de hoy. Como creo que no hace falta, en principio no voy a corregir el examen en clase, más que nada por ganar una hora, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me la podéis preguntar. Supongo que habréis visto la solución y no sé si tenéis alguna duda ya y queréis que os la responda. Y si no, me pongo directamente con todo lo que tenemos, que es mucho. ¿Vale? Entonces, lo primero, rentas. Me he preparado aquí una pizarrita, ¿vale? Para que, aunque no esté en clase, podamos avanzar. Voy a compartir pantalla. No sé si esto vale. No. Vale. Bueno, creo que ya ves mi pantalla. Voy a poner el Paint que lo he preparado. Vale. ¿Lo veis, no? ¿Veis el Paint? Venga, pues vamos con la explicación. A ver que os lea. Sí, vale, gracias. Vale, os comento. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Vale? Bueno, hasta ahora hemos visto tanto en simple como en compuesta lo que es capitalizar
un único capital. Es decir, capitalizar o actualizar. Es decir, si yo tenía en el momento cero un capital, hemos visto cómo calcular su valor en un momento futuro, que a eso le llamamos capitalizar, ¿correcto? También hemos visto la operación inversa, cómo un capital que vencía en un momento futuro, podíamos calcularlo en el momento presente y a eso le llamamos actualizar. ¿Vale? Bien, hasta aquí todo fácil. Ahora, ¿qué ocurre cuando en vez de un capital lo que tenemos son varios capitales? También lo hemos hecho, realmente, sin querer, hasta ahora ya hemos hecho varios ejercicios de rentas, pero sin deciros yo que era un ejercicio de rentas. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Si yo, por ejemplo, os digo que me calculéis en cero el valor de un capital de 100 euros que vence dentro de un año, de 200 euros que vence dentro de 2 y de 500 euros que vence dentro de 3. ¿Vale? Si yo os pido que calculéis el valor en cero, ¿qué habría que hacer? Pues tendríamos que actualizar el 100 al momento cero, el 200 al momento cero y el 500 al momento cero. ¿Estáis de acuerdo? En el examen, de hecho, había algo parecido, pero ya no me acuerdo si era simple o compuesta, que teníamos en el momento cero 3 capitales y había que capitalizarlos, no actualizarlos, pues 30, 70 y 100 días o algo así, si no recuerdo mal. La misma operación, 3 capitales distintos y calcular su valor en distintos momentos. Bien, en este ejercicio que veis aquí, esto es una renta. Es decir, es una sucesión de capitales en distintos momentos del tiempo. Y lo que yo os pido es el valor actual de esa renta, es decir, el valor en el momento cero de esos 3 capitales. Con lo que sabemos hasta ahora lo podríais hacer, ¿verdad? Sería calcular el valor inicial, ¿cómo? Pues cojo los 100 euros y los actualizo un año. ¿Cómo? Pues tendría, a ver, perdón, en verde. Los 100 euros los actualizo un año. Sería 100 euros por 1 más I. Vamos a considerar que el I es el, yo qué sé, 1% anual. ¿Vale? Pues ya está. Sería 100 por 1,01 elevado a menos 1, porque estoy actualizando un año. ¿Vale? Vamos ahora con el 200. El 200, ¿qué sería? 200 por 1,01 elevado a menos 2, porque estoy actualizando 2 años, ¿correcto? Y por último, el 500. El 500 sería actualizar un capital. Me encanta esta pizarra. 3 periodos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? ¿No hay duda? Vale. Bien. Sigo. Bueno, pues ahora sería tirar de calculadora y operar y listo, ¿vale? Calcular el valor inicial de esa renta. Pues ya está. ¿Qué ocurre? Pues que esto es una renta de 3 capitales y son 3 capitales distintos. Pero lo que vamos a aprender a partir de hoy es cómo calcularlo cuando en vez de 3 capitales distintos tenemos 3 capitales iguales y por tanto se trata de una renta constante, ¿vale? Y evitarnos tener que mover cada uno de los capitales y hacerlo de una vez, ¿vale? En eso consiste rentas, es decir, no es más que un paso más allá de la capitalización, pero realmente se trata de capitalización compuesta. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, que el tema se llama rentas, no es más que capitalización compuesta, ¿vale? Lo único que vamos a ver que en vez de actualizar 3 capitales o 300, de una sola vez con una fórmula podemos hacerlo, ¿vale? Imaginaos que yo os digo que actualicéis el valor de mi pensión. Yo, por ejemplo, me jubilo con 65 años y quiero saber si me interesa o no jubilarme en función de lo que
voy a cobrar a partir de ese momento, me ofrecen una cuantía adicional y yo tengo que saber calcular hoy el valor de una pensión de 30 años. Pues claro, si tengo que actualizar 30 años por 12 meses, pues calcular 360 meses uno a uno, pues es imposible. Pero con las fórmulas que os voy a enseñar hoy, lo podemos hacer de una sola vez. ¿Vale? Y de eso se trata. Eso son rentas. No es más que un ejercicio de capitalización, pero para cuando el número de capitales es mucho mayor y, eso sí, son constantes. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a empezar con lo que sería, como siempre, la nomenclatura. Voy a poneros... en la plataforma, en la unidad 4, si no me equivoco, sí. En la 4 teníamos la compuesta, en la 5, ¿vale? En la unidad 5, operaciones bancarias a interés compuesto, ¿vale? Tenéis el apartado de rentas, podéis mirarlo, ahí creo que sale un vídeo de YouTube de cómo utilizar la calculadora, a estas alturas ya lo sabéis hacer, pero bueno, le podéis echar un vistazo, ¿vale? Y aquí os he colgado este documento, nomenclatura y tipos de rentas, ¿vale? Es importante echarle un vistazo, aquí se explica qué es una renta, la nomenclatura, que es muy importante, a partir de ahora cambiamos un poquito los términos con respecto a la capitalización, porque hay valores nuevos, ¿vale? Y luego los tipos de rentas que los vamos a ir viendo poco a poco. No os lo voy a explicar todo hoy, ya sabéis que a mí no me gusta explicar la teoría, a mí me gusta primero verlo en la práctica y luego así se entiende mucho mejor la teoría, ¿vale? Vale, pues nada, sabiendo que esto está ahí, empezamos. La renta es un conjunto de capitales con vencimiento equidistante en el tiempo, ¿vale? Es decir, lo que os he dicho antes, varios capitales que vencen todos en el mismo momento. Es decir, cada mes, cada semestre, cada año, cuando sea, ¿vale? En el momento que yo tengo un capital que vence dentro de un mes, otro dentro de 4 meses, otro dentro de 8, otro dentro de 9, otro, eso ya no sería una renta, eso son capitales sueltos, ¿vale? Una renta es cuando tengo una serie de capitales que vencen en el mismo periodo de tiempo, mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, cuatrimestralmente, lo que corresponda, ¿vale? Y para que exista renta tienen que darse dos requisitos. Que haya varios capitales, como mínimo 2, si no, no puede ser una renta, lógicamente, porque entonces se trata de pues, un capital y ya está. Y lo que os decía, periodicidad constante entre los capitales, ¿vale? Siempre debe existir el mismo espacio de tiempo, sea el que sea. En cuanto yo tengo un capital dentro de un mes, otro dentro de 2 y otro dentro de 5, pues eso ya no es una renta. Tendría una renta de 2 y luego un capital. ¿Vale? Bien. Esto es lo importante por ahora, entender lo que es una renta. Me voy a la pizarra y aquí sería lo siguiente. Voy a ir preguntando si me decís, ¿esto es renta o no es renta? ¿Vale? Entonces yo tengo 0 en el momento 1, 2, 3, 4. Yo tengo un capital aquí, otro aquí y otro aquí. Ahí hay una renta. Esperad, que claro, como no os oigo. No. Bueno, sí y no. Explico. Tengo
un capital, un espacio y 2 capitales. Entonces, esto no es una renta de 3 términos, pero esto sí es una renta de 2. ¿Lo veis? Entonces, esto es un capital aparte y esto es una renta de 2 términos. ¿Vale? Siempre hay trampa, Daniel. Si no es muy fácil. ¿Entendido? Eso es, Vanessa. Tienen que estar seguidos. No puede haber un periodo en medio. Ahora, imaginaos. A ver, hago esto. Un momento. Un segundo. Hoy es día 4. Un momento. Vale. Imaginaos esta situación. Pongo un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5, 6. ¿Vale? Y yo tengo capitales aquí. ¿Esto es una renta, sí o no? ¿De qué tipo? Sería una renta... Exacto. Muy bien, Sonia. Esto es una renta bimestral porque es cada 2 meses. Pero como esa cadencia se mantiene, pues sí es una renta. Es una renta bimestral de 3 términos. Punto. ¿Vale? Perfecto, pues esto ya lo hemos entendido. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo funciona una renta? Y dale, con los colores. Vamos a ver. Una renta siempre va a funcionar de la siguiente manera. Tiene que haber el mismo número de términos que de periodos. ¿Y qué es un término y qué es un periodo? Vale. Estos son los términos. Los capitales que se repiten, ¿vale? Son los términos. En renta le llamamos A. Lo que en capitalización solíamos llamar C, capitales, aquí vamos a llamarlo A, los términos, ¿vale? Que se repiten en el tiempo. Y los periodos es el tiempo que transcurre desde un capital a otro. Y tiene siempre que coincidir. Es decir, aquí que tenemos 4 términos, ¿lo veis? Pues si tenemos 4 términos, tenemos que tener 4 periodos. Esto que parece de cajón es la clave. Y lo voy a repetir, no sé, 689 veces el próximo mes. Porque cada vez que os equivoquéis va a ser por esto. Entonces, el mismo número de términos que de periodos. ¿Os acordáis cuando empezamos con capitalización y os dije que os marcarais a fuego lo de que tiempo y tipo de interés van en la misma unidad de medida? Vale, surtió efecto porque no os habéis equivocado en eso, en el examen. Pues a ver si esto surte efecto también. Mismo número de términos que de periodos. 4 términos, 4 periodos. Bien. ¿Esto qué significa? Que esa renta, ¿dónde empieza? ¿En qué momento empieza? ¿Quién me lo dice? A ver, pongo las dos cosas, que no tengo 2 pantallas. ¿Qué me decís? ¿En el 0 o en el 1? ¿Dónde empieza esa renta? En el 0, correcto. Y esto es básico, ¿vale? Se trata de una renta que comienza en el 0 y termina en el 4. Por lo tanto, aquí voy a calcular el valor actual de la renta
y aquí voy a calcular el valor final de la renta. ¿Vale? ¿Por qué empieza en el 0? Porque el primer periodo va de 0 a 1. Si empezara en el 1, este periodo no existiría y entonces no tendría el mismo número de términos que de periodos. ¿Lo veis? Entonces, la renta empieza aquí, que es cuando empieza a generarse el primer periodo. Se genera un periodo, el primer periodo, ¡pum!, primer capital. Segundo periodo, segundo capital. Tercer periodo, tercer capital. Cuarto periodo, cuarto capital. ¿Vale? Si yo os pido el valor en 0, ¿qué habría que hacer? ¿Qué es lo que hemos hecho al principio de la clase con esos 4 capitales? Habría que ir cogiendo cada uno de los capitales, ¿no? E ir llevándolos al 0. Cojo la A, eso es. No, la suma de capitales no puede ser porque cada uno se actualiza un periodo diferente. Entonces tendría que hacer lo mismo que antes. Es decir, V0 sería igual a la primera A por 1 más I, el que sea, elevado a menos 1, más la segunda A por 1 más I elevado a menos 2, más la siguiente, más la última. Esto es lo que tendría que hacer. ¿Lo veis? 4 capitalizaciones, perdón, 4 actualizaciones, porque estoy calculando el valor actual. ¿De acuerdo? Ahora, como se trata de 4 capitales iguales y sucesivos, se trata de una renta. Y como se trata de una renta, puedo hacer lo que os voy a explicar ahora, que es utilizar una fórmula de valor actual compuesta. ¿De dónde viene esta fórmula? Bueno, pues aquellos que les encanten las matemáticas y se acuerden de las matemáticas de bachillerato, esto se trata de una suma, de una sucesión de valores, de la suma de una serie de valores y se calculaba el primero por la resta del último menos tal con el sumatorio y no sé qué. Como no hace falta que sepáis de dónde viene, me lo ahorro. Yo antes lo explicaba y la gente se volvía loca y me decía, no entiendo nada, cuando realmente no sirve para nada que os explique de dónde viene. Así que ya he aprendido, eso no lo hago, os cuento directamente la fórmula, ¿vale? Y esto es algo que os tenéis que aprender, pero tampoco tanto porque lo pongo en la pizarra. Así que no os preocupéis, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir otro Paint. Sí, mucho mejor. Vale, entonces, ¿en qué consiste esa fórmula? Pues esto es cuestión de, sabérselo. El valor actual de una renta se calcula como A por A sub NI. ¿Y eso qué es? Pues os lo digo ahora, no os preocupéis. A es el término, los 1.000 euros, 200 euros, 800, lo que toque. Y A sub NI es esto, es una fórmula que dice 1 menos 1 más I elevado a menos N partido por I. El 1 es el 1, la I es el tipo de interés, la N el número de periodos y tipo de interés. Y es sustituir y listo. ¿Vale? Entonces, si tenemos 4 periodos, os digo en este ejercicio que la A son 2.000 euros, que el tipo de interés es el 2%. La N ya lo habéis visto, era 4. ¿Podéis, por favor, calcular V0? ¿Vosotros? ¿Puedes poner, por favor, la fórmula? Ay, perdón, que es que he cambiado. Ahí la tienes. Gracias.
¿Lo tenéis ya? No, Sonia, ten en cuenta, estamos hablando de capitales de 2.000 euros. Entonces, 4 capitales de 2.000 euros al actualizarlo, pues no van a valer 8.000, van a valer algo menos, pero no puede ser tanto menos. ¿Vale? No sé si a lo mejor es que en vez de 2.000 has puesto 200, tampoco me da, no sé. Eso es, Vanessa, justo, 7.615,46. Muy bien. Lo hago yo en la pizarra, ¿vale? Sería, sustituyo A, pues pondría los 2.000 euros, que es el valor del término, por 1 menos 1,02, que es el tipo de interés, elevado a menos 4, partido de 0,02. Vale, como siempre, truquitos de calculadora. ¿Yo qué es lo que hago siempre? Primero calculo esto. Y si queréis, lo hacemos ahora todos juntos, ¿vale? Voy a poner aquí el resultado. 7.615,46. Vale, os recomiendo que lo hagáis ahora conmigo y así os acostumbráis a utilizar la calculadora en rentas desde el principio de la forma más rápida, ¿vale? Aparte, viene bien porque normalmente tened en cuenta que va a haber que calcular el tipo de interés, porque pues nos van a dar el anual y tendremos que calcular el semestral o el mensual o el que sea. Entonces, lo primero, hemos calculado el tipo de interés y lo tenemos en la pantalla. Aunque lo memoricemos, como ya lo tenemos en la pantalla, podemos hacer el siguiente paso. Y el siguiente paso sería, en este caso, como no hemos calculado nada, tendríamos 1,02. ¿Lo veis? El 1,02 que tenemos en el paréntesis. Ahora le doy a elevado a menos 4. ¿Vale? El menos en el símbolo, no el de restar, sino el de cambiar el símbolo. ¿Vale? El que tenemos entre paréntesis en las teclas de arriba. Le doy igual y me sale 0,923845. ¿Estáis siguiendo? Vale, ahora tengo que hacer 1 menos eso. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? A ese resultado lo pongo en negativo, dando de nuevo al menos. Al menos, repito, no el de la resta, sino el menos de las teclitas. ¿Vale? Y le doy ahí, le doy igual. Entonces yo ya tengo menos 0,923845. Ahora ya sí le sumo el 1 más 1 y yo ya tengo el numerador, que da 0,07615. Eso lo divido del tipo de interés entre 0,02 igual y me da 3,8077 bla bla bla. Y eso ya lo multiplico por el término, que eran 2.000. Total, 7.615,457397. ¿De acuerdo? ¿Habéis visto cómo lo he hecho? ¿Sabéis hacerlo? ¿Lo entendemos? No, yo no puedo. No sé cuál es la tecla que decís de la parte de arriba de la calculadora. A ver. Esta. Sí. ¿Lo ves? Este menos. Ese menos, sí. Eso es el que cambia el signo de lo que tengas en la pantalla. Me puso no el menos de restar. No, me puso error de cálculo, por eso te pregunto si pensé vale. que ese. Ve acostumbrándote poco a poco, pero tienes que poder. Eso funciona en todas las calculadoras. Pon 1,02 elevado a menos 4. ¿Eso lo tienes ya? Sin los paréntesis. Claro, o sea, bueno, justo en este caso no haría falta, pero si quieres usar paréntesis, eso nunca está de más. Okay. Con paréntesis, 1,02. Y elevado ponemos la X que usábamos antes. La que usábamos antes para poner elevar.
Es que en cada calculadora es distinta. En la mía es un sombrerito. O sea, cada calculadora tiene un símbolo distinto, pero elevar, ¿sabes elevar? Sí, el mismo de elevar de antes, eso pregunto. Vale, pues eso, pues elevas a menos Menos 4, 4, pero ok. con el menos este de aquí, Sí, no sí, el de sí. la resta. Sí, gracias. ¿Cuánto te da? Ahí va. ¿Cuánto te da? 09238. Ya, entonces lo tienes bien. 0,9238, ¿vale? Ahora, si te fijas en el numerador, tienes que hacer 1 menos eso. Entonces la forma de hacer 1 menos esto es ponerle a este resultado el menos delante con la tecla que yo os digo del menos, le das al menos e igual, y ya tienes menos 0,9238. ¿Sí? Ponemos el 1 menos... No, el 1 no, haz lo que yo te digo, por fin, no. Lo que yo te digo, tienes en la pantalla 0,9238. Sí. Le das al símbolo menos. Sí, menos. Y le das al igual. Ahora tienes en la pantalla menos 0,9238, ¿sí? Sí. Perfecto. Y ahora le das más 1. Ajá, 0,07615. Correcto. Con lo que ya tenemos el numerador terminado. Ahora dividiríamos entre la i. Por lo tanto, eso entre 0,02. Igual. Dividido. 0,02. 380. Eso es. Y eso lo multiplicamos por la a, que son 2000. Por 2000. Y ya lo tienes. 7615, sí, era igual. ¿Vale? Esto es la forma más rápida de hacerlo en la calculadora. ¿Hay que hacerlo así? No. El que lo quiera hacer paso a paso y tal, perfecto. Pero recordad lo que os dije el primer día de clase, con todos los decimales. Y precisamente os lo dije por esto, por rentas. Porque aquí hay que utilizar todos los decimales siempre. Si no, un capital que se repite 360 meses, en cuanto varíe una décima, el resultado cambia muchísimo, ¿vale? Entonces... O sea que el paso este es para hacerlo con todos los decimales sin tener que copiar ningún número. Claro, os acabo de explicar cómo calculo yo el valor actual en la calculadora sin tener que ponerme en el papel, hacerlo por pasos y poniendo todos los decimales. Ok, a ver, lo voy a repetir a ver cómo si me sale. Esto es un tema ahora de práctica, no os preocupéis que os voy a subir 7 prácticas de rentas, pero que sepáis que se puede hacer, tal y como os lo he explicado, de golpe, todo el cálculo del valor actual y os evita tener que ir por pasos, ¿vale? Marta, ¿tienes dudas? Bueno, no os preocupéis, que esto es la primera vez que lo cuento. Lo vamos a hacer 700 veces, ¿vale? Así que ya, pues sin calculadora es imposible. Pero que no os preocupéis, que esto lo vamos a hacer 700 veces, ¿vale? Ahora es ir cogiendo un poquito la idea y ahora esta práctica la vais a hacer en casa toda la semana y ya veréis cómo os desbloqueáis, ¿vale? Venga. Seguimos. Con esto hemos calculado el valor actual, ¿vale? Por tanto, esto que os ponía aquí, esto, a ver qué he hecho mal. Esto que os ponía aquí no es más que la forma de representar esto, ¿vale? Es esa fórmula del valor actual de una serie de números que, bla, 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 cosas matemáticas. Entonces, A sub NI es el valor actual de una renta de n términos a un tipo de interés y el que sea. ¿De acuerdo? Vale, igual que tenemos el valor actual, tenemos también otra fórmula para el valor final. ¿Qué es esto del valor final?
Pues si volvemos a la renta anterior, vemos que aquí teníamos el valor final. ¿Qué sería el valor final? Calcular en 4 el valor de cada uno de estos términos. El valor de esta A, calcularla en el 4, el valor de esta en el 4, y el valor de esta en el 4, y el valor de esta que ya está. Es decir, lo mismo que hemos hecho, pero en vez de calcularlo en el 0, habría que calcularlo en el 4. ¿Vale? ¿Y esto cómo se hace? Pues si tuviéramos que hacerlo sin fórmula, pues de nuevo haríamos. ¿Cómo lo haríais sin fórmula? Si yo tengo que calcular ese valor final. La primera A, que está en el 1, la tengo que llevar al 4. ¿Cómo lo hago? Y en vez de poner menos 4, ¿no se pone menos elevado con el número positivo? Capitalizo, muy bien. En vez de actualizar, capitalizo. ¿Vale? Ya está. Es decir, lo que haría sería A por 1 más I elevado a 3. ¿Por qué 3? Fijaos, yo tengo la A en el 1 y la tengo que llevar al 4. Por lo tanto, ¿cuánto la voy a capitalizar? 1, 2 y 3 periodos. ¿Vale? Por lo tanto, la A la llevo 3 periodos. Y la siguiente A, ¿cuánto tiempo la capitalizo? ¿Cuántos periodos? Perdón. ¿Qué serían? 2 periodos. La siguiente, un periodo. Y la siguiente ya está en el 4. Pues no la tengo que tocar. ¿Lo veis? La segunda A la tengo que llevar 1 y 2 periodos. La tercera A solamente 1 y la cuarta A ya está en el 4. ¿Por ahora bien? Es lo mismo que antes, pero en vez de actualizando lo que estoy es capitalizando. ¿Vale? Es decir, calculando en un momento futuro del tiempo. ¿Bien? Vale. Pues de nuevo, las fórmulas matemáticas, que no hace falta que sepáis de dónde vienen, lo que me dicen es que el valor final de una renta es el término por esa formulita. Esa formulita en vez de A la vamos a llamar S. De verdad, creo que Marta te referías a esto. No os agobiéis, esto no es más que un símbolo. Igual que tenemos el símbolo de logaritmo, igual que tenemos el símbolo de sumatorio, es un símbolo matemático que solamente hace referencia a una fórmula que os voy a dar el día del examen. No os preocupéis, no hay que sabérsela de memoria, hay que entender que cuando viene A sub NI se refiere a esta formulita. Y cuando calculamos el valor final, en vez de A sub NI va a ser S sub NI y va a ser otra fórmula. Y ya está. ¿Vale? ¿Y esa fórmula cuál es? La fórmula es 1 más I elevado a n menos 1 partido por i. Y ya está. ¿Vale? ¿Podéis calcular cuánto daría el valor final de esa renta, por favor? Muy bien, Vanessa. Sería
los 2000 por 1,02 elevado a 4 menos 1 entre 0,02. Y eso es igual a 8.243,22. ¿Vale? ¿Entendido? Si os fijáis, no he hecho nada. Lo único que estoy haciendo es sustituir valores en una fórmula. Nada más. O sea, complicación matemática, por ahora, ninguna. Es sustituir valores en una formulita que os voy a dar. Lo único que sí que necesito, y necesitáis vosotros, entender lo que estamos haciendo. No aprenderlo, sino entender que estamos calculando el valor de una serie de capitales en un momento presente o en un momento futuro. ¿Vale? Cuando se trate de un momento presente, valor inicial, la formulita esta. Cuando se trate de un momento futuro, valor final y la formulita esta. ¿Vale? Bien. Este es el valor final y esta es la formulita del valor final. ¿Vale? ¿Bien por ahora? Venga, pues vamos. Vamos a seguir. Y ahora os voy a dar la clave. No hay dudas por ahora. Vale. Os voy a dar la clave. Y si ya entendéis esto, es que vamos fenomenal. Y un truquito de mate financiera, que es el siguiente. Si os fijáis, esto se llama también capitales equivalentes. Es decir, yo lo que he hecho ahora mismo ha sido 2, 3 y 4. Yo tenía 4 capitales, 4 términos, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido calcular su valor en 0. ¿Cómo? Actualizando cada uno de ellos, ¿no? He actualizado la A un periodo, esta 2 periodos, esta 3 y esta 4. ¿Vale? Y para eso hemos utilizado la formulita del valor inicial. Y luego, ¿qué hemos hecho? Os he pedido que calcularais el valor final, ese era el color. Os he pedido que calculaseis el valor final y para eso hemos actualizado esta, hemos capitalizado, perdón, esta 3 periodos, esta 2, esta 1 y esta ya está. ¿Vale? Esto es lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo ya tenía calculados los 4 capitales en el 0, ese valor actual que nos había dado, esos, ¿cuánto me había dado el valor actual? A ver, esos 7.615 era la suma de las 4 AEs en el 0. Entonces, para calcular el valor final, puedo hacer lo que yo acabo de hacer, es decir, mover una a una las 4 AEs al final, ¿o qué otra cosa se os ocurre que podría hacer? A ver si a alguien se le ocurre. En vez de utilizar la fórmula para llevar todas al momento final, ¿a alguien se le ocurre otra manera, más fácil y rápida? Multiplicarla. No. V0 no, V0 es un capital. Para traerlas vos estás preguntando V0, no de final. Dividirla. No. A ver, V0, si os fijáis, es la suma de los 4 capitales valorada en el momento 0, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya tengo la suma de los 4 capitales valorada en el 0, lo que yo puedo hacer, magia potagia, es coger ese valor que ya incluye los 4 y llevármelo al momento final, solo ese valor, y valorarlo en el 4. Y si lo he hecho bien, debería darme lo mismo que si llevo uno a uno
los capitales. ¿Hacemos la prueba? Es decir, mi truquito, vamos a llamarle truquito, lo que dice es que el valor final de la renta va a ser lo mismo que coger el valor inicial, que ya hemos calculado antes, y llevármelo al 4. ¿Cómo puedo llevármelo al 4? ¿Cómo puedo coger un valor que está en el 0 y llevármelo al 4? ¿Qué tengo que hacer? Con potencia. Eso es, capitalizarlo. ¿Capitalizarlo cuántos periodos? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Por lo tanto, hago por 1 más i, por 1,02 elevado a 4. ¿Podéis hacer la prueba, por favor? El V0 era 7615,46. Por sorpresa, me da lo mismo. ¿Lo veis? Es decir, moraleja, es lo mismo actualizar todos los capitales al momento 0 y ese resultado llevármelo al momento final que calcular el momento final igual que habíamos calculado el momento inicial. ¿Vale? Ahora mismo sé que tenéis la cabeza así y ya la mitad os habéis perdido. Lo sé y no pasa nada. ¿Vale? Vamos ahora con la práctica y vais a ver cómo viendo todo esto con los numeritos es mucho más fácil. Entonces, en el tema ya os he subido la práctica 11 de rentas 1, ¿vale? Y vamos a empezar a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora, lo que queda de clase, juntos a calcular estos ejercicios para ir viendo cómo hago yo cada uno de ellos y así luego podéis seguir vosotros en casa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, id por favor a la plataforma, práctica 11, rentas 1. Vale, y vamos a empezar con el ejercicio 1. ¿Vale? Lo vais a hacer vosotros para ver lo que habéis entendido y lo que no, y luego lo hago yo en la pizarra. ¿Vale? Tenemos que calcular el valor actual y final de una renta mensual, duración 4 años. ¿Vale? Así que, venga, os dejo 2 minutos. Primero vamos a calcular el valor inicial y cuando ya lo tengamos calculado, lo corregimos y calculamos el final. No hagáis los dos, haced el valor inicial y me escribís cuando ya lo tengáis, ¿vale?
Vale, vamos a ver. Lo primero, estamos hablando de una renta mensual. Si la renta es mensual, ¿cuál es la primera norma de la capitalización? Si la renta es mensual, el tipo de interés tiene que ser mensual. Eso es. Y luego me dice que la renta es de 4 años, pero si la renta es mensual, significa que ¿cuántos términos tengo de la renta? ¿Tengo 4 o 48? Eso es. ¿Vale? Como siempre, hay que ir con trampa un poquito para... Y si falláis, ya la próxima vez os fijaréis mejor. ¿Vale? Entonces, esta es una renta mensual. Por lo tanto, tengo 12 términos cada año, como son 4 años, 12 por 4, 48. 48 términos de 2.500. Este es el ejemplo perfecto de por qué nos sirven las fórmulas de rentas. Si no tuviésemos esa fórmula, tendríais que estar actualizando los 2.500 euros 48 veces, ¿vale? Pero gracias a esta fórmula lo hacemos de una vez. ¿Bien? ¿Lo rehacemos? Ojo, hay que tener en cuenta las dos cosas que os he dicho. Es una renta mensual y, por tanto, son 48 términos. Y luego el tipo de interés en la misma unidad de medida. Por tanto, I12. Si en capitalización era importante la representación gráfica, en renta ya es fundamental. ¿Vale? Así que os recuerdo, por favor, representación gráfica siempre. Yo no lo he hecho muy a escala, pero bueno. ¿Vale? Entonces tendríamos términos de 2.500 euros. Durante todo este tiempo. Y no varía. ¿Vale? Entonces, son 4 años, pero realmente son 48 periodos, porque es mensual. Y me piden el valor inicial. El valor inicial, ¿qué va a ser? A por A sub n, que son 48 al I12, 48 meses al I12.
Por lo tanto, lo primero va a ser calcular el I12, como siempre, era el 2% anual. Es 0,0016 periodos. Eso es. Bueno, a mí 6 periodos no me da. Me da esto. ¿Vale? Entonces, ¿eso qué va a ser? Pues nada, serían los 2.500 por 1 menos 1 más i, 1,00165 elevado a menos 48, dividido de 0,00165 ¿Vale? Eso, por 2.500. Entonces lo puedo hacer de una porque lo hago con el truco este que os había enseñado. 115, 275, 24. ¿Vale? ¿Dudas? Y lo que estoy haciendo es calcularlo aquí, en el momento cero. ¿Bien por ahora? Vale, pues si no me decís lo contrario, entiendo que vais bien. Ahora me piden también el valor final. ¿De qué dos formas podemos calcular el valor final? Pues la forma larga y la forma corta. Vamos a hacerlo de las dos, por favor. Vamos a hacerlo de la forma larga para ir acostumbrándonos y luego lo hacemos de la forma corta, el truquito. ¿Vale? Entonces, calculáis el valor final por la forma larga, es decir, la misma que ahora mismo, con la formulita. Os la pongo aquí para que la recordéis. Era... Vale, las fórmulas las tenéis también en la plataforma ya, ¿vale? La hoja de fórmulas. Entonces, en el examen de mayo lo que vais a tener es una hoja de fórmulas con las que ya tuvisteis de capitalización más las nuevas de rentas, ¿de acuerdo?
Entonces, con la forma larga, el valor final de una renta es el término por 1 más i, 1,00165 elevado a 48 menos 1, todo eso partido por i, 0,00165 ¿vale? Y esto me da, pues lo que tenéis ahí. 124.777,63. ¿Vale? ¿Y cuál sería la forma corta? Pues calcular el valor final, es decir, si yo lo que os estoy pidiendo ahora es el valor final, en vez de llevar uno a uno todos los capitales 48 veces hasta el momento final, puedo coger este capital inicial, este valor inicial, que es la suma de todos los términos, en el momento cero, y cogerme ese valor inicial y llevarlo al 48. ¿Vale? De forma que por esa vía el valor final no va a ser más que el valor inicial capitalizado. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto lo capitalizaríais? 48 meses. 48 meses utilizando el I mensual. O bien, ¿qué otra forma aún más rápida y más fácil? 2% anual. Exacto. ¿Y capitalizado cuánto? 4. Eso es. Perfecto. Cojo el V0 y lo capitalizo al 2%, 4 años, o bien al mensual, 0,00165 48. Y es exactamente lo mismo. O sea, es lo mismo capitalizar 4 años al anual que 48 meses al mensual, porque son equivalentes. Y casualmente en ambos casos me va a dar 124.777,63. Porque usamos todos los decimales y me va a dar lo mismo. ¿Vale? ¿Dudas? Esto, tengo una pregunta, porque me perdí el inicio. Esto en términos generales, ¿para qué cosa lo utilizaríamos en la vida real? Pues es que es justo lo que he contado al principio, para calcular el valor en un momento dado de una suma de capitales, de una serie de capitales. Yo con 65 quiero saber si retiro todo mi plan de pensiones en un único capital o lo recibo en forma de renta en los siguientes 20 años. Pues para poder hacer esa decisión tengo que saber calcular el valor en ese momento de una renta de 20 años, por ejemplo. Ajá. O sea que si yo me jubilo y quiero saber si todo lo que yo he acumulado lo retiro todo junto o lo voy cobrando mes por mes. Por ejemplo, ¿A eso se refiere? bueno, ese es uno de los ejemplos que te he dado. Hay 1000 millones de ejemplos en los que lo vamos a utilizar. Ahora cuando hagamos ejercicio lo vas a ver. Pero sí, a eso se refiere. O sea, esto lo que te permite es calcular una sucesión de capitales en un momento determinado. Y eso en finanzas se hace constantemente. Ok. ¿Vale? ¿Dudas por ahora? O sea que si yo lo retiro todo junto, es bastante menos que si lo voy cobrando de a poco, porque Claro. se va Claro, por el capitalizando. interés.
el interés. Claro, todo lo que sea actualizar, pues vas a perder. Claro. También depende del tipo de interés de mercado, del que te estén aplicando y de muchos valores. Eso lo iremos viendo, ¿vale? Venga, entonces vamos por favor a resolver el ejercicio 2. Fijaos que también hay trampa como siempre, ¿vale? Fijaos bien en los datos que nos dan. ¿Vale? Así que venga, os dejo otra vez 2 minutos para hacer el 2.
¿Lo tenéis ya? No, todavía estoy tratando de calcular el interés trimestral. Bueno, al menos bien, te das cuenta que hay que calcular el interés trimestral. Eso está muy bien. Es decir, me piden el valor actual de una renta trimestral, pero lo que me están dando es el tipo de interés mensual. ¿Vale? Entonces, como el tipo de interés que me dan es mensual y yo tengo que calcular el trimestral, ¿qué hacemos? Yo tengo I12 y quiero calcular I4. ¿Qué paso tengo que dar? ¿Recordáis? Lo elevamos a 4. Es 1 más 0.008. Acordaos, no se debe pasar de un fraccionado a otro fraccionado. Lo que tenemos que hacer es ir al anual y del anual al fraccionado. ¿Vale? Ok. Entonces, el anual, si yo calculé el anual, que eso es 1, si yo tengo el I12, tengo que calcular el anual. Y una vez que tengo el anual, calculo el fraccionado. ¿De acuerdo? Dame un segundo, por favor. Un momentito. Entonces, tenemos para pasar de I12 a I anual, ¿qué haríamos? Yo sé que 1 más I12 elevado a 12 es igual a 1 más I. ¿Vale? Entonces, de ahí saco la I. La I va a ser, el I12 era 0,5%, ¿no? Pues 1,005. Ojo, que en el examen puse también el 0,5 mensual y hay algunos que me habéis puesto 0,5 y es 0,5%, por lo tanto es 0,005, ¿eh? Cuidado. Elevado a 12 menos 1, ¿vale? Y esta I anual me da 1.005 elevado a 12, me da 0,06167778, ¿vale? Esta es la I anual, pero lo que necesito es el I trimestral. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a decir que aquí tengo paso 1 y paso 2. Este es el paso 1 y ahora vamos con el paso 2. ¿El paso 2 qué va a ser? Pues una vez que tengo el anual, calculo el trimestral. Yo sé que 1 más I es 1 más I4 elevado a 4. ¿Cómo calculo el I trimestral? I4 es igual a 1 más I, pues 1,06167 elevado a 1 entre 4 menos 1. ¿Vale? Con lo que me da que el trimestral es 0,015075. Ya tengo el I trimestral y ahora que tengo el I trimestral ya puedo empezar con la renta. ¿En qué consiste la renta? Pues venga. La renta son 300 euros el término, 3 años y trimestral. Por lo tanto,
trimestres, años. Hay 4 trimestres en un año. Año 0, año 1, año 2. Año 3. Son 3 años, ¿no? Sí. Y el término son 300 euros. 300, 300, 300, durante los 12 trimestres. ¿Bien por ahora? Y me están pidiendo que calcule el valor inicial y me están pidiendo que calcule el valor final. Vamos con el valor inicial. El valor inicial de esa renta, ¿qué sería? El término A por, 300 por el valor actual de una renta de 12 términos al I4, que ya he calculado, ¿vale? Y eso serían 300 por 1 menos 1,01507, ¿Cuántos periodos? 12. Pues elevado a menos 12 partido del I trimestral. ¿Vale? Y eso me da 3.270, 279,72. ¿Sí? Y ahora, para calcular el valor final, de nuevo lo vamos a hacer por la vía larga para ir acostumbrándonos y por la vía corta. La vía larga pues sería los 300 por el valor final de una renta de 12 términos al I4. Es decir, los 300 por 1,01507 elevado a 12 menos 1 partido de la I trimestral. Y eso me da 3.914,01. ¿Vale? Vía larga. Vía corta. La vía corta sería calcular ese valor final capitalizando el valor inicial. De forma que el valor inicial sería ese valor inicial que ya hemos calculado antes, capitalizado ¿qué? ¿Cuánto lo capitalizaríais? ¿O cómo? A 12. 12 trimestres, ¿no? Sí, 12 trimestres. Eso es. Entonces, o uso el interés trimestral y lo elevo a 12, o uso el anual, que lo calculé en su momento, y lo elevo a 3. En este caso, pues ya como tengo el trimestral, pues me da igual, uso el trimestral. ¿Vale? Por 1,01507 dividir
elevado a 12, ¿vale? Y me da... igual. Sonia, a mí también. A mí me daba 3.270,72, pero he visto la solución en el 9 y he pensado que me he equivocado yo. Pero si nos dan las dos bien, vamos, yo lo he hecho aquí sobre la marcha y también me daba 3.270. Así que lo... Y además tiene sentido porque lo estoy haciendo ahora y es con 3.270, ¿vale? Sí, es 3.270,72. Luego lo modifico en la solución. ¿Vale? ¿Lo vamos pillando? ¿Dudas por ahora? Yo me necesitaría, bueno, no sé si a los demás les pasa, pero necesitaría como un paso a paso de qué cosa hago, qué calculo primero para después qué calcular y después qué calcular. Porque ahora lo estoy tratando de hacer, pero no me sale lo que me dijiste que hiciera con la calculadora, así que... Claro, pero eso ya lo he explicado. Entonces, eso ya con tiempo, tú en casa lo miras otra vez. Mira otra vez. Eso es, tú lo miras otra vez y tal. Que a lo mejor para ti en la calculadora es mejor hacerlo de otra forma. Eso es como yo lo hago, porque a mí me gusta hacerlo todo de una vez. No me gusta ir apuntando valores intermedios, ni me gusta utilizar 3 memorias porque siempre tengo la sensación de que me puedo equivocar. Claro. Entonces, yo os he enseñado cómo lo hago yo, porque yo lo hago de una vez. Pero hay gente que eso no le gusta o no os apaña. Pues no lo hagáis, ¿vale? Pero el utilizar la calculadora no es más que coger la fórmula e ir operando. Eso no tiene más historia, ¿vale? Bueno, vamos entonces con el 3. Venga, os dejo un rato, fijaos en el 3. La renta es anual, la duración es de 3 años y me dan el tipo de interés mensual, ¿vale? Y hay una cosa que todavía no os he dicho, pero ahora ya os lo puedo decir y tenéis que grabaros esto a fuego. En las rentas, el término es el que marca todo. Es decir, en capitalización, si os fijáis ahora cuando hemos capitalizado, os he dicho, podemos capitalizar con el I anual 3 años o podemos capitalizar con el I trimestral 12 trimestres, ¿vale? Porque en capitalización lo puedo hacer. Vale. En rentas, si la renta es mensual, todo en meses. Si la renta es anual, todo en años. Si la renta es semestral, todo en semestres. Y el que la renta sea una cosa u otra lo marca el término, ¿vale? Esto hay que grabárselo a fuego. El término es el que marca la duración de la renta y a partir de ahí todo tiene que ir alineado con ese término, ¿vale? Entonces, en este ejercicio 3, ¿a qué tengo que pasarlo todo? ¿A meses o a años? Años. A años, muy bien, porque la renta es anual. ¿Lo veis? O sea, esos 250 euros de los que me habla son 250 euros al año. Por lo tanto, todo anual. ¿De acuerdo?
Así que, venga, vamos con el 3, por fin.
Bueno, ¿os va bien el valor actual? Bueno, primero, ¿os había dado bien el interés anual? Sí. Vale. Entonces, tenemos el valor inicial A por el valor actual de una renta de 3 términos al I anual. Serían los 250 por 1 menos 1 más el I anual, llevado a menos 3, todo eso dividido del I. Total, 621,34. ¿Vale? Valor final, pues lo mismo. El término por el valor final de una renta de 3 términos al I anual. Sustituyo valores y me da esto. Y la forma rápida de calcular el valor final es coger el valor inicial y capitalizarlo 3 años. ¿Vale? V0 por el I anual 3 años. Y eso me da lo mismo. ¿Vale? Venga, dudas. Perdona, Esther. Dime, Sonia. ¿El valor final se puede hacer con cualquiera de las dos fórmulas o nos dirás que utilicemos una u otra? En el examen lo podéis hacer como queráis. Lo que pasa es que tenéis que saber hacerlo de las dos maneras porque ya veréis que luego cuando esto se complique, cuando esto se convierta en préstamos y tal, tenéis que saber hacerlo de las dos maneras. ¿Vale? Vale. Gracias. Nada. ¿No hay dudas por ahora? ¿Vamos bien?
La fórmula que es de valor final es la renta, el valor de la renta. ¿El término, sí? Sí, el término sería A. Por, entre paréntesis, es 1 más el interés. Entonces es 1 más. No me acordaba si era 1 más o no. Es 1 más y todo eso elevado a n y todo eso menos 1. Menos 1. Sí. Aquí lo tenéis en el... A ver... No, aquí creo que no están las... A ver, un momento... Vale, no, aquí no están las fórmulas las tenéis, os digo dónde. Al principio, perdonad. Fórmulas parcial de Mayo. Aquí. Os lo pongo ya, ¿vale? Ahí está. Mirad, esta es la hoja a continuación de la otra, donde os pongo en rentas el valor actual, es V0, es A por A sub NI, que es esto, y el valor final A por S sub NI, que es esto, ¿vale? Eso es una renta temporal, que son las que hemos visto, las perpetuas ya las veremos, por ahora no. ¿Vale? Pero para que os hagáis una idea, estas son las fórmulas del examen final, ya no hay más. No es para tanto. ¿Vale? Bien. Vamos a... para el próximo miércoles, lo que necesitaría es que continuéis esta práctica, los ejercicios de esta práctica, excepto el último. El ejercicio 8 no lo hagáis porque el ejercicio 8 es de una renta prepagable que no os he explicado todavía, ¿vale? Entonces, haced los ejercicios 4, 5, 6 y 7, si podéis, teniendo en cuenta que va a haber una dificultad, sobre todo en el 7, porque la incógnita es la n. Entonces, como la incógnita es la n y la n está en el exponente de la potencia, ¿qué creéis que va a pasar? Recién estoy calculando esto, que me dio 826,77. ¿Está bien? Pues no lo sé, lo he puesto antes en la pizarra. Ay, perdón. Sí, sí, que sí. voy lenta. Sí, sí, da. Venga, retomo. ¿Qué ocurría en capitalización cuando la incógnita es la n y la n está arriba en la potencia? Hay que hacer logaritmo. Exacto, pues aquí lo mismo. No os libréis de los logaritmos, ¿vale? Pero ¿se haría igual que en capitalización? ¿El logaritmo? La fórmula es distinta, pero sí vais a tener que utilizar la misma propiedad. Vale. ¿Vale? Intentadlo, si os sale bien, si no, no os preocupéis, que el miércoles lo haremos aquí. Es que hoy no me daba tiempo a hacerlo todo y además os iba a poner la cabeza como un bombo. Entonces, haced los ejercicios que nos quedan de esta práctica, excepto el último que no lo he explicado, ¿vale? Y os voy a comentar para que veáis de la teoría, donde viene, que lo tenía aquí abierto, aquí está, conceptos y tipos de renta. Ahora, con lo que os he explicado, ya es mucho más fácil que veáis más clara la teoría, ¿vale? Nomenclatura de rentas. Tenemos fuente de la renta, nada. El origen de la renta es cuando comienza, que si os fijáis es en el 0, ¿vale? Aunque el primer término sea en el 1, en el 0 se origina la renta y final es donde termina,
Y por tanto aquí es donde calculamos V0 y aquí es donde calculamos VF, valor inicial y valor final. La duración de la renta es el tiempo que transcurre entre el origen y el final, ¿vale? Y coincide con la suma de periodos. ¿Qué es un periodo? Un intervalo de tiempo entre dos capitales. Los capitales tienen que ser consecutivos y a los capitales que componen la renta les llamamos término, que es lo que nosotros vamos a denominar A, ¿vale? Y por último, el tipo de interés, lo de siempre. ¿Vale? La I. Luego, tipos de rentas. Tenemos rentas constantes, que son las que hemos visto hoy, que todos los capitales son iguales. Y las rentas variables es cuando los capitales varían. Las rentas variables se dan en grado superior. En grado medio no hace falta darlas, así que nos las quitamos. Pero que sepáis que existen. ¿Vale? Ya os pondré algún ejemplo para que os vayan sonando. Pero simplemente que sepáis que existen y que es muy lógico que una renta pueda, por ejemplo, la renta del alquiler, pues cada año se actualiza con el IPC. Pues eso sería una renta variable en progresión geométrica, por ejemplo. ¿Vale? La paga de mis hijos. Pues yo cada vez que cumplen un año les doy 2 euros más a la semana, o 1 euro más o euro medio, algo de eso. Pues eso es una renta en progresión aritmética, que cada año aumenta una cuantía fija. ¿Vale? Bien. Pero no las vamos a ver aquí. Según el número de términos, las que hemos visto hoy son rentas temporales, es decir, que tienen un número finito y conocido de capitales. Empiezan hoy y terminan en un momento del tiempo, sea ahora o sea muy tarde. Y perpetuas que no terminan. Ya las veremos, por ahora no. ¿Vale? Y luego, el resto de post, pre, inmediata, tal, las veremos la semana que viene. Por ahora no. ¿Vale? Esto es para que os vaya sonando poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, para el próximo día, os recomiendo que os volváis a ver la clase aquellos que tengáis algo de dudas, que hagáis todos los ejercicios de la práctica, es decir, los que hemos hecho en clase más los que nos quedan, excepto el último, ¿vale? Y ya la semana que viene los corregimos y metemos más cosas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Algo que queráis preguntar? No, yo no. Ya estoy, ya se puede descargar las fórmulas. Sí. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. A vosotros, que paséis buena semana. Nos vemos el miércoles que viene. Según cómo esté, pues aunque siga de baja, pues ya veré si voy o me quedo o qué. Pero bueno, creo que al final ha funcionado, ¿no? Aunque esté desde casa, yo creo que ha ido bien. Que te mejores. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias, adiós. Chao. Sí, exacto, Daniel. Las caras de ¿qué está contando? Ni tan mal. Bueno, chao. Buena semana.